Ecuador a segunda vuelta presidencial. Será el próximo 13 de abril, tras una primera vuelta donde los candidatos no pudieron obtener los votos necesarios para proclamarse como presidenta o como presidente ganador. Con el 98.35% de los votos escrutados, el presidente Daniel Noboa lidera con el 44,3%, mientras que la candidata de izquierda, Luisa González, sigue de cerca con el 43,8%. Este resultado refleja una profunda polarización, donde la violencia, el desempleo y la actual crisis energética serán temas claves de cara a los próximos comicios. A esta hora quiero saludar y hacer un contacto en Quito, donde se encuentra Karen Haro. Ella es periodista de nuestra cadena aliada Teleamazonas. Karen, adelante. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos desde Teleamazonas en el Ecuador. Este lunes el país amaneció con la certeza de que habrá una segunda vuelta electoral luego de que se han contabilizado los votos y el escrutinio supera ya el 90%. El Consejo Nacional Electoral lo ha confirmado así, habrá una segunda vuelta electoral y será el próximo 13 de abril. Pero antes de ello, para que los ecuatorianos puedan definir su voto, habrá un debate previsto según el calendario electoral para el próximo 23 de marzo. Las estadísticas hasta el momento están así. Una vez que se cierren, se oficializarán los resultados en cuanto a la dignidad de presidente. Pero el Ecuador también acudió a las urnas para elegir a los nuevos asambleístas nacionales, provinciales y también el Parlamento andino. En cuanto a los asambleístas, ya se hace una media de cómo estaría conformada la Asamblea Nacional. Habrá dos bloques mayoritarios con alrededor de 70 legisladores. Se trata del partido de gobierno, justamente ADN, y de la Revolución Ciudadana de la candidata Luisa González, que por arrastre tendrían un mayor número de asambleístas. La sorpresa ahora es que Pachacuti incrementa sus legisladores, pero también aquí en el Ecuador hay organizaciones políticas que han desaparecido luego de este proceso electoral, como lo es la Izquierda Democrática, y también creo que es el partido que cobijaba antes al expresidente de la República, Guillermo Lasso. En el Parlamento andino también hay resultados con el más del 80% ya de los votos escrutados según el calendario electoral y según las autoridades. Lo que se sabe es que estaría dividido entre las dos organizaciones políticas, tanto ADN como la Revolución Ciudadana. Por ahora estamos a la espera de que estos resultados en el Ecuador se oficialicen y previstos ya para lo que sería una segunda vuelta electoral. Es cuanto les puedo comentar hasta el momento desde Ecuador. Reportó para ustedes Karen Haro para nuestra cadena aliada NTN 24. Karen, muchísimas gracias por la información. Quiero saludar al primer invitado de la tarde de hoy, el primer invitado de la semana. En Ecuador nos atiende Leonardo Lasso, exsecretario de Comunicación de Gobierno del Gobierno ecuatoriano, experto en comunicación política. Señor Lasso, bienvenido, un gusto que nos acompañe. Igualmente, Idania, muchas gracias. Un gran gusto compartir con usted. ¿Qué nos deja este resultado electoral donde la polarización pareciera haber ganado este domingo en primera vuelta? Bueno, creo que fue un error estratégico del presidente Noboa plantear la polarización como el terreno de campaña. Creo que era mucho mejor lo que ha pasado en las elecciones anteriores, donde había otros candidatos y eso permitía una campaña más dinámica, con más debate, con un poco mejor calidad. Esta polarización con el correísmo creo que le perjudicó grandemente a él, que bajó el nivel de debate y que favorece sin duda al correísmo, que rompe el techo histórico de otras elecciones, que era de 32, 33 puntos, y ahora tiene 44 puntos. Y en cambio dejan al presidente un sabor a derrota, porque él había anunciado que gana en primera vuelta, que está arriba con más de 10 puntos respecto de su rival y tal. Pero bueno, la segunda vuelta es otro campeonato y habrá que ver qué es lo que pasa. Ahora, candidatos había más. Es decir, sí, más allá de Luisa González. ¿El presidente planteó su debate únicamente con Luisa González? Claro, además, fíjese, por ejemplo, Jan Topic, que estaba como candidato también, fue descalificado en una operación promovida desde el gobierno con el CNE y tal, porque tenía 7, 8 puntos y aparecía como una potencial amenaza. Y además al resto de candidatos se les limitó muchísimo
los temas de tiempos, recursos y tal, y les fue muy difícil desarrollar una campaña en solo 30 días. Entonces, claro, la campaña terminó siendo una polarización, Luisa Noboa, y eso lo repetían además desde el gobierno, y eso me parece que terminó complicándole un poco al presidente, ¿no? Luisa González habló de irregularidades en distintas mesas electorales. ¿Tienen algún peso estas denuncias? No, ninguno. Son parte de las tácticas que ellos aplican en todas las elecciones para anunciar, vacunarse y decir y luego generar un cierto nivel de apoyo. Es una especie de victimización política, ¿no? Declarar que el sistema siempre está en contra de ellos y de alguna manera eso les ayuda también a recoger voto de su base popular, ¿no? También se ha señalado a la presidenta Diana Atamaín, a la presidenta del organismo electoral del Ecuador, de favorecer al presidente Noboa. ¿Para usted esto tiene asidero? Bueno, en algunos aspectos sí. Por ejemplo, esta operación que le digo respecto de Jan Topic, sí se vio ahí una cierto apoyo, digamos, del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, que es el organismo junto al CNE que controla. También hubo casos de campaña previa, el presidente y su movimiento pusieron una serie de vallas en lugares, usaron diferentes recursos, o sea, ellos fueron más allá de lo permitido en campaña y el CNE nunca accionó nada, ¿no? Entonces sí hubo una cierta percepción de que de alguna manera se está favoreciendo al presidente. ¿Alianzas electorales posibles a partir de ahora? Bueno, yo siempre parto de que lo más importante es el voto de la gente, más que de los líderes de los partidos y movimientos. Pero, sin embargo, ahí hay un actor que va a ser muy importante, que es Leonidas Issa, que acaba de sacar cerca de 6 puntos, me parece que 5.8, 5.9, el líder del movimiento indígena. Y ese voto me parece que está muchísimo más cerca de Luisa González. De hecho, ayer ya hizo una declaración en la noche diciendo que hay que derrotar a las oligarquías de la vieja política y tal, es decir, hay que derrotar a Daniel Noboa. Eso, digamos, ella la tiene más fácil en cuanto a recaudar ese voto, mientras que a Noboa le podría quedar la posibilidad de negociar con Andrea González, la candidata que anteriormente fue candidata a vicepresidenta de Fernando Villavicencio en la elección anterior y que combina ese voto anticorreísta con voto ambientalista. Ella es una ambientalista y ella tiene cerca de 3 puntos. Y creo que hasta ahí, porque los otros candidatos tienen décimas de voto y no creo que nada de eso sea voto muy duro. Algunos me parece que podrían estar relativamente cerca de Noboa, pero hablamos de un punto, una cosa así, ¿no? De modo que yo creo que lo importante es que Noboa, si es que él tiene interés en ganar, recupere el apoyo de la gente que se ve que perdió respecto de lo que obtuvo en la segunda vuelta de hace algo más de un año, ¿no? Ahora, ¿cómo se explica, señor Lazo, el regreso del correísmo con esta fuerza? Bueno, yo en el mes de octubre escribí un documento y hablé con líderes y empresarios en donde les decía que en ese momento, tomando los datos, Rafael Correa tenía 47 puntos de imagen positiva, era el líder político mejor evaluado en el Ecuador, que el correísmo tenía o tiene pues 50 alcaldías de las 222, 23 del Ecuador, y de ellas todas las más grandes e importantes, Quito, Guayaquil, igual prefecturas, que es el equivalente en Colombia de las gobernaciones, los departamentos, ¿no? Acá tiene 9 prefecturas de las 24 y de ellas las 2 más importantes, Quito, Pichincha y Guayas, Quito y Guayaquil. Entonces, eso le da mucha fuerza territorial. Tiene además un voto duro, tradicional, de 25 puntos aproximadamente. Tiene además mucha militancia digital construida desde hace
ya casi 20 años que ellos empezaron acá con el poder. Y esa militancia digital no es solo en Ecuador, sino a nivel continental, porque tienen apoyo del socialismo desde México a la Argentina. Entonces, eso les da una potencia impresionante, tanto territorial como digital, y eso me parece que es algo que no se apreció suficientemente, no se midió, y siempre la tendencia acá a pensar que Correa ya está viejo, que Luisa no es buena candidata, que entonces no va a pasar nada con ellos, y me parece que eso es una visión subjetiva que, como se ve, la realidad se encargó de desmentirla, ¿no? Ahora, ¿qué tendría que hacer, a su entender, el presidente Noboa para distanciar, digamos, esos números, para convertirse en una opción real que pudiese vencer a la candidata del correísmo? Bueno, primero tiene que entender que cuando uno está en el gobierno, la campaña es gobernar, o sea, hacer bien las cosas desde el gobierno, porque una reelección siempre es un plebiscito a la gestión. Y me parece que ahí ha habido un vacío, porque él, incluso hasta los últimos días, no terminaba de definir cuándo era presidente y cuándo era candidato. Y esa visión de candidato le hace a él y su equipo pensar clientelarmente, pensar en muy corto plazo, pensar en cómo impacto en las redes sociales. Y eso es muy malo, porque lo que hay que hacer es mostrar que realmente está trabajando para mejorar la seguridad de la gente, para tratar de generar empleo y combatir el desempleo y la pobreza que hay. Y eso por un lado. Y del otro, hacer eso con empatía, con cercanía a la gente, que la gente sienta que tiene un presidente que está preocupado por su realidad y que está haciendo todo lo que puede. Él ha sido un presidente distante, frío, yo diría bastante indolente, muy poco expresivo con la gente, y eso termina pasándole factura, me parece, ¿no? Bueno, el presidente no es muy poco expresivo, es decir, con la gente, en las entrevistas, es un hombre que transmite poco, ¿no? Exactamente, y eso en política, es decir, casi él es un antipolítico, digámoslo. El político por principio es un seductor, tiene que estar siempre acercándose a la gente, y él me parece que va en contra. Eso podría funcionar siempre y cuando él desarrolle otras herramientas de comunicación, tenga un vocero o vocera, tenga una estrategia adecuada, pero sobre todo que esa estrategia muestre que el presidente está preocupado cada minuto de su día en solucionar los problemas de la gente. Y eso no se ha visto, ¿no? Se ve un tipo distante, frío, indolente, ¿no? Bueno, pues comienza una nueva campaña. Habrá que ver con qué herramientas salen ambos candidatos al terreno. Señor Lasso, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Encantado, Irania. Una buena tarde.